Bueno, bienvenidos compañeros. Estamos en la segunda entrevista de nuestro ciclo que iniciamos la semana pasada con el invitado Alberto Letiri. Hoy vamos a tener a Víctor Lupo como invitado. Ahí le estamos mandando la invitación para que se conecte. Vamos a estar hablando con Víctor Lupo, dirigente político y deportivo, titular del movimiento social del deporte. Ahí está, estamos esperando la conexión con Víctor Lupo, nuestro invitado del día de hoy del ciclo de entrevistas. La segunda entrevista, la primera la tuvimos con Alberto Letiri. Ahí se está conectando Víctor. Hola Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno Víctor, primero y principal, muchas gracias por tu tiempo. Sé que estás muy solicitado, dando muchas entrevistas y también, bueno, hablando, exponiendo sobre el tema, la comunidad organizada, el deporte, tanto que en estos tiempos hace falta. Bueno, como te presentaba recién, sos dirigente político y deportivo, titular del Movimiento Social del Deporte. Sos autor de Historia del Deporte Argentino y El Deporte en la Cultura del Encuentro, Deporte y Fe, tu último libro. Bueno, para empezar, Víctor, te quería preguntar sobre algunas cuestiones personales. Víctor, ¿cómo fueron tus inicios en el peronismo? ¿Cómo fue que te formaste políticamente hablando? Bueno, antes de la formación te cuento que yo nací en un barrio en San Miguel de Tucumán, un barrio que se llama Villa 9 de Julio. La ciudad de Tucumán está encerrada en 4 avenidas y lo que estaba atrás de la avenida ya eran barrios, digamos. Eh, Barrios que no sé si alguna vez existió alguien que no sea peronista en esos barrios. Yo nací a la par de un club. Mi padre tenía una pizzería a la par del club, en una casa de un ambiente y el salón de la pizzería. Y el club fue mis primeros pasos. Yo aprendí a dar mis primeros pasos en ese club que se llamaba Red de Argentina, que era el patio de mi casa, normalmente. Allí, bueno, después, en el año 55, mis padres hicieron una casa a 2 cuadras de ahí con un plan que le había dado el banco hipotecario que se llamaba Eva Perón para construir una casa y, y viví, el primer recuerdo que tengo del peronismo es el 55, cuando fue el golpe de Estado y obligaron a cerrar los negocios, pusieron estado de sitio y mis padres, como igual que ahora, digamos, atendían la pizzería detrás de la cortina, detrás sin levantar la persiana, y vi tanta gente llorar que me impresionó. Nunca me pude olvidar de esa gente que lloraba y por la cual te imaginas que no entendía nada de lo que pasaba. Yo ya tenía casi 6 años ahí. Y bueno, después todo mi crianza en el club, yo empecé a jugar al básquet a los 9 años, en la época en que no había minibásquet, ni esas cosas, digamos. Yo jugaba en categorías ya de 12, 13 años, porque vivía en el club. Mi primer regalo que recuerdo de Reyes fue una pelota de básquet. Así que viví en el club, digamos, como una parte de mi casa, y ahí también escuché los primeros cantos en la época de la dictadura, en esas tribunas de ese club que jugaba al básquet, los cantos de la marcha peronista, digamos, cuando se ponía peleado el partido. O sea, me crié viendo que habían escondido libros en los fondos de mi casa, mi padre, mi mamá era enfermera de Vita, del, y, y bueno,
me acuerdo cosas como, cuidado que viene un contra. Le voy a explicar a ustedes qué era un contra. Un contra era un enemigo del peronismo que avisaba a la policía quiénes eran peronistas, era una persecución ideológica, no como la del 76, digamos que fue otra cosa. Pero bueno, ahí me crié, digamos, ahí fui a la escuela, ya cuando fui al colegio secundario, ya vino la época de los 60, los fines de los 60, en que había muchas revueltas, ya estaba Tucumán sufrió el cierre de 11 de 14 ingenios intervenidos, y ya casi un tercio de la población de Tucumán en ese momento, que era 1 millón, se calcula que 300.000 tucumanos que trabajaban directamente en los ingenios, que no tenían estudio normalmente, tuvieron que emigrar hacia Buenos Aires, la mayoría, hacia las villas miserias de la capital federal o del conurbano. Hoy cuando nos encontramos con los nietos de aquellos que van mucho a la casa de Tucumán, acá en Buenos Aires, todos tienen la misma historia, digamos, ¿no? Y bueno, ahí en el año 67 hay la FOSTIA, que era el sindicato de los cañeros, convoca una gran movilización por los ingenios cerrados, y en un ingenio que seguía funcionando, que era el Bellavista, y ahí la matan a una mujer que fue la bandera de lucha para que toda una generación de la clase media, digamos, de los estudiantes, ingresaran al peronismo, ¿no? Esa mujer era nada más que la esposa de alguien que había quedado sin trabajo en el ingenio Santa Lucía, se llamaba Hilda Guerrero de Molina. La policía la mata de un balazo porque estaba ella haciendo la olla popular en ese momento, y bueno, ahí fue, ya después de eso vinieron el Cordobazo, el Rosariazo, el Tucumanazo, son todas movilizaciones que voltean a Onganía, en primer lugar en el año 69, y van ya con otras dictaduras hasta la vuelta de Perón. En eso yo me sumo a una organización estudiantil que se llamaba el FANET, era una federación de estudiantes tucumanos, que era una suma de peronistas que eran minoría en las universidades, con el humanismo, que era un sector muy fuerte, y bueno, de ahí, ahí fue nuestra formación. Te conté las dos, la de como estudiante y como vivir en un barrio y un club, que es lo que nos fue formando. Yo te digo que siempre a mí me formó más el club por esta idea que después voy a contar de las ventajas de los clubes, ¿no? Claro, sí, como contabas, bueno, te formaste y tuviste vida adentro de un club de barrio, por lo que contás, lo mismo que Juan Domingo Perón, también tuvo además de su amplio desarrollo intelectual, también un amplio desarrollo en lo físico, en lo deportivo. Eh, ¿Cuándo es que vos te das cuenta que el deporte es un factor fundamental en la comunidad organizada que proponía Perón? Más que darme cuenta, lo vivimos y comenzamos armando una agrupación de la política hacia los clubes, cuando el general Perón el 8 de septiembre de 1973, antes de ganar el tercer mandato, hace una reunión con las juventudes, con las distintas agrupaciones juveniles que había en todo el país, y ahí hacen una asamblea, que sería muy bueno que todos los jóvenes la pudieran leer. Yo te cuento primero cómo la encontré, porque viste, ya habíamos perdido todo. Cuando estaba investigando para mi primer libro, allá por el año 2000, el libro que se llama Historia Política del Deporte Argentino, yo me acordaba de eso y lo buscaba y lo buscaba y buscaba el libro y no lo podía encontrar, hasta que aprendí a manejar la computadora, internet, y busqué por ahí y apareció en la Universidad de Texas. ¿Mm? La Universidad de Texas
tenía un libro que aún sale, que habían una revista, le llamaban Hechos, se llama Hechos Idea la revista, que la sacaron los radicales en la época de Irigoyen. Desde ahí viene la revista, siempre se va, se sale, vuelve, deja de salir, según las circunstancias, y una de esas directoras fue Amelia Podetti, de esa revista en los 70, que ahí lo habíamos leído nosotros. Bueno, lo que yo encuentro en la Universidad de Texas, para que ustedes se den cuenta, cuando hablamos de imperialismo, esa revista, esa asamblea de Perón que estaba desgrabada entera, estaba escaneada de ese libro. O sea que en el año 73 hay alguien, o la embajada, había escaneado, que nosotros conocimos el escáner acá en los 2000, cerca del 2000, lo habían escaneado en los 74, 75. Bueno, ahí en esa asamblea es donde Perón le dice a los jóvenes, que es lo que vemos después de mucho tiempo nosotros, que tenían dos lugares de formación, las universidades o los clubes, que además de los jóvenes sindicales que se forman en los sindicatos, digamos, pero él proponía a los jóvenes que querían formarse para ser dirigentes o la universidad o los clubes. Cosa que llamó mucho la atención en ese momento. Te imaginás que era una época de la revolución ya, de que todas las agrupaciones juveniles querían tirar a un viejo por la ventana y hacerse cargo del poder. Bueno, eso llevó a muchos a pensar, y muchos lo siguen diciendo, ya pasados 50 años, que no han reflexionado sobre esto, que Perón había vuelto viejo y que no estaba en sus cabales cuando hablaba estas cosas. Mirá, nosotros recién lo estamos poniendo a los clubes en agenda política 50 años después de lo que él hablaba en esa reunión. Ahí nos dimos cuenta, armamos dirigentes muy jóvenes, calculá que teníamos 20 a 23, 24 años, la mayoría, la Liga Justicialista del Deporte. Y en cada provincia se armó una agrupación de ligas justicialistas del deporte, donde discutíamos dentro del movimiento peronista el tema del deporte, porque se había ido perdiendo esto con el tiempo y no, la nueva dirigencia que se iba formando no consideraba al deporte ni a la cultura como un elemento de formación para la dirigencia política. Claro, como mencionabas recién, Perón siempre un adelantado, 50 años después, como vos decías, se está poniendo en agenda recién el factor clave de los clubes en la comunidad. Víctor, ¿y cómo es que Perón logra eh, que el deporte llegue en su época dorada? Bueno, porque él ahí en los planes trienales ya empieza, digamos, Sí, todo tenía, cuando a mí me preguntan qué es la comunidad organizada, que hoy lo van a escuchar en boca de muchos dirigentes ustedes, y que se está estudiando en el mundo, especialmente los rusos, los filósofos rusos están estudiando el tema del justicialismo, la comunidad organizada, para lograr entender que es otra cosa de lo que fue la globalización, es lo contrario a la globalización. Ahí Perón habla de la regionalización, la universalización y un gobierno único, cosa que volvió hace unos meses a hablar el Vaticano de intentar formar un gobierno único post pandemia, digamos, para salir de la pandemia. Esto que 70 años antes hablaba Perón en la comunidad organizada, bueno, él lo realizó primero. Cuando a mí me preguntan qué es la comunidad organizada, yo digo que es la teorización filosófica de lo que Perón desplegó en su gobierno, en ese gobierno de la época dorada. Y ahí lo hizo con distintas maneras, el tema del deporte, como ser instituciones que ya venían, porque los clubes es una institución que nace a fines del siglo XIX, algunos a mediados ya del siglo XIX, con la emigración europea traen la idea de los clubes, acá se van formando clubes,
que los clubes, después nosotros los distinguimos, pueden ser de clubes barriales, lugares de encuentro, clubes de la nueva oligarquía argentina, que son los clubes donde la nueva oligarquía que se iba formando lo organizó, como los Gimnasia de Esgrima, por ejemplo, clubes donde no entraba la mujer, entraban lo de una categoría social, y los clubes ingleses, que eran privados totalmente, la mayoría de los primeros clubes fueron clubes ingleses, el Belgrano Athletic, el Quilmes Athletic, el Jockey Club, bueno, el Jockey Club es una cosa más argentina, pero bueno, esos clubes. Desde ahí Perón fija su política deportiva en esto, en los clubes, en las universidades, en las escuelas y colegios, en los sindicatos y en todo con organizaciones deportivas y campeonatos deportivos en cada uno de sus sectores. Y el sector que no es ni estudiante, lo que es hoy el deporte federado, estaba en manos de una Confederación Argentina del Deporte, que nació en el año 1921, que cumple 100 años el próximo año, y bueno, y especialmente entre esa Confederación Argentina de Deporte y el Ministerio de Educación, el cual le da un aumento en sus 10 años de presupuesto, pasa del 6,5 al 13,5, para que tengan una idea, se multiplica el presupuesto, tiene que ver mucho con el tema deportivo, ¿no? Y él ahí se organizaba desde ahí las universidades, las olimpiadas universitarias, que hay algunas muy famosas, por ejemplo, en la olimpiada que realiza en Tucumán en el año 50, juega el Che Guevara, participa por la Universidad de Buenos Aires, que eran competencias, digamos, de una edad después de los 18 años. Después tenían los intercolegiales, que eran que lo organizaba el Ministerio de Educación de la Nación. Había los clubes escolares, donde practicaban deporte los chicos de las escuelas. Arma una cosa especial para las mujeres, que son los Ateneos femeninos Eva Perón, donde era conducido todo por mujeres para la promoción del deporte femenino. Y al final, en el año 52, arma la UES. Pero la gran organización Libre del Pueblo, que es la que lleva la gran difusión del deporte, es la Fundación Eva Perón, con sus famosos campeonatos Evita, que realiza a partir del año 49, y en la cual, bueno, hay distintas versiones. Una dice que Carrillo es el que le acerca el proyecto, otra dice que el proyecto ella lo trae de Europa después de una gira de 3 meses que ella hace Europa, que se llama la gira del arco iris, que está en Francia, en España y en Suiza. Trae la idea de allá, de estos campeonatos. Bueno, lo que sigue es que se participó y tenía ahí funciones específicas los Juegos Evita. Uno era el de salud, era un tema muy del momento cuando lanzan esto, porque los hombres no tenían en muchos lugares del país, en muchos, ¿no?, sacando las capitales, una revisación médica hasta los 20 años, cuando lo hacían la revisación en lo que era el servicio militar obligatorio. Y las mujeres por ahí no lo tenían nunca. Entonces, esto empieza por este tema de salud, con una revolución, digamos, de la salud, con estas revisaciones completas que se le hacía. Por primera vez se ve el tema del Chaga, se descubre el tema de los problemas del corazón. Bueno, esto era una de las cuestiones. La otra era una cuestión educativa, porque estos chicos, que algunos no iban al colegio, no estaban en los colegios, se lo educaba en lo que se llama no la educación escolar, sino la educación no formal, por los viajes, por el orden que había, por lo que se... Tal es así que todos esos torneos se hacían en Buenos Aires, y no es que no había otros lugares, porque ya estaban Chapalmalá y Embalse,
que lo había creado también la Fundación Eva Perón. Pero era acá donde querían traerlo, siguiendo una vieja propuesta educativa que la educación tenía desde la década del 30, traía a Buenos Aires a los mejores alumnos de las escuelas normales de todo el país. Y lo tenía una semana, 10 días acá en el Instituto San Fernando de Educación Física, y ahí a estos alumnos lo inclinaban hacia las necesidades que el país necesitaba. La idea de decir, bueno, en este momento necesitamos ingenieros porque la etapa del gobierno, o sea, existía una planificación entre el gobierno y los estudiantes, los mejores estudiantes en ese momento, que esto en el año 48, te cuento una anécdota de esto, Eva Perón va al instituto ese al final de ese encuentro de 10 días y le pide a todos los chicos que lo que necesitaba el país era profesor de educación física. Y de ahí salió uno de los maestros más grandes que tuvo la educación física, que se llamó el profesor Norberto Sen, que a los pocos años, te estoy hablando del 48 esto, en el 50, ya recibido el profesor Sen, es nombrado el primer director de deporte de la ciudad de Buenos Aires. Y estuvo hasta el 55 en este lugar, que es donde se hicieron todas las obras, para que ustedes tengan idea de las obras que se hicieron, el velódromo que está en Palermo, el autódromo, el mejoramiento del Parque Chacabuco, que ya venía de la década del 20. Sí. Bueno, digamos, todo eso se realizó durante estos chicos que se habían formado por pedido especial de Eva Perón, ¿no? Claro, y todo este proceso que estabas contando desembocó en la ley del deporte del tercer gobierno de Perón. ¿Cómo surgió esa ley? Bueno, toda esta etapa que te cuento, como te conté, se hizo del Ministerio de Deporte, la Confederación Argentina de Deporte, y llegó a tener un tercio de la población practicando deporte. Luego del golpe del 55, esa Confederación de Deporte se la interviene, está intervenida, hay una venganza contra los deportistas famosos de aquella época que se suspende por 99 años por haber recibido regalo de General Perón en una época que era todo amateur, y el regalo era nada más que una orden para ingresar un auto de afuera, pero que la tenían que pagar, no era, digamos, era una situación, o el regalo de una motoneta, que había promoción en esa época de una motoneta que se llamaba Ciambretta, que se fabricaba en la Argentina. Bueno, esto lleva, y en el año 69, esa dictadura de Onganía crea la Secretaría de Deporte de la Nación. Cosa que el peronismo no cree en eso, no cree en la Secretaría, no cree que una Secretaría de Estado pueda manejar el deporte, sino las organizaciones. Vuelto Perón, que vuelve en son de paz y de no querer eliminar las cosas, volver a la Constitución del 49, todo lo que nosotros como jóvenes le pedíamos, él lo que hace es enviar una ley del deporte donde institucionaliza, digamos, a mi parecer, lo que había hecho entre el 43 y el 55 con el deporte. Él envía la ley donde deja en la Secretaría de Deporte, pero crea un Consejo Nacional del Deporte, que tiene que ver mucho con lo que él dice en el modelo argentino, que es su último testamento, de crear nuevas instituciones para poder realizar una democracia social orgánica y directa, que no tiene nada que ver con la democracia que vivimos desde el 76 en adelante, ¿no? Democracia formal es donde uno elige a alguien que va en la lista, y ese alguien que va en la lista, o no elige, por ejemplo, al secretario de Deporte no se lo elige, y él decide todo lo que hay que hacer. Para que esto no ocurra, crea este Consejo Nacional de Deporte, que está compuesto por el Estado, pero también por las organizaciones libres del pueblo, como la Confederación de Deporte, el Comité Olímpico, federaciones regionales, hay confederaciones provinciales, y entre todo eso
hacen, para hacerlo más simple a ustedes, lo que vendría a ser el Congreso con el presidente de la Nación. El presidente no puede hacer lo que se le da la gana, sino que cumple leyes que vota el Congreso. Bueno, esto es exactamente igual. El Consejo decide las leyes o la política y el secretario de Deporte tendría que cumplirla. Bueno, esto todavía no se puede entender, yo creo que es imposible que nuestra dirigencia política actual pueda entender esto, no lo entiende. Ellos creen que el Estado no tiene que compartir nada con ninguna organización, ellos dicen que eso es fascismo, porque no estudiaron ni al fascismo ni al peronismo, pero bueno, esta es la realidad, ¿no? Esta es la realidad y todavía nosotros seguimos luchando para que esa ley se cumpla. Esa ley se actualizó en el año 2015, al final del gobierno de Cristina Kirchner, la reglamentó Cristina Kirchner, no se la cumplió. Después hubo un DNU del 2019 de Macri que la anuló, lo rechazaron al DNU a medias en el Congreso Nacional, y bueno, ahora están viendo la posibilidad de actualizar nuevamente la ley. Bueno, no sé qué pasará después de la pandemia, seguramente nosotros vamos a seguir pidiendo que se cumpla ese consejo, que es la verdadera democracia para el deporte. Claro, sí, una ley muy importante y necesaria para el deporte. En un momento habías nombrado a la UES, la Unión de Estudiantes Secundarios. Eh, ¿Con qué fin se creó esta unión y qué importancia tenían los jóvenes, ¿no? En los estudiantes secundarios, precisamente. Mira, yo creo que no hay mucho estudio sobre la UES, hay más eh, información del ataque a la UES, porque se la atacó Sí, de todo, de la corrupción. La UES funcionaba, a ver, para que tengan idea ustedes, la UES funcionaba la de varones, en donde es el CENAR hoy, y la femenina, donde es la Comisión Episcopal Argentina en la calle Suipacha. Una casona muy lujosa, que el peronismo la tenía y que después del 55 se la quitaron y se la dieron a la iglesia. Eh, la idea era que los jóvenes practiquen deporte y arte, porque en el Senado, no sé si ustedes vieron que hay un teatro sí, impresionante, cerrado desde hace mucho tiempo, pero fue un teatro inaugurado en los 50 con la idea de ser uno de los mejores teatros. Y gracias a eso no se pudo vender el CENAR, porque como es museo histórico, el teatro, no pudieron vender toda la totalidad. Eh, bueno, la idea era, yo creo, lo que siempre Perón pensó en la formación de dirigentes, no para el peronismo, porque si uno va a formarse como dirigente político en la universidad, no va a salir peronista, digamos, normalmente. Pero la UES también creo que tenía el mismo destino, y además de la práctica deportiva, de los jóvenes que iban ahí a contraturno de su colegio, iban a practicar deporte y tenían los mejores profesores del país para la práctica de todos los deportes. Si uno ve, estudia los profesores y profesoras que tenían ahí, van a ver que eran lo mejor que tenía el país en ese momento, pero también se formaban como dirigentes políticos, creo que era una de las misiones de eso, y bueno, eso por eso la reventaron después del 55, uno de los ataques más profundos, ahí hay una comisión investigadora, así como hubo para el deporte, hay una comisión específica, que es la número 13, para investigar la UES, ¿no? claro, sí, muy claro, Víctor. Y ahora yendo un poco a la actualidad, te quería preguntar qué pensás del rol de Francisco como líder mundial, ¿no? Vos escribiste tu libro El deporte en la cultura del encuentro, Deporte y Fe, donde hablas de esto, ¿no? De Francisco como guía de la comunidad organizada y también como guía del deporte. A ver, Francisco, que se llama Jorge Bergoglio,
nació en Flores en 1936. Entonces calculen la edad que tenía entre el 45 y el 55. O sea, él es parte de esa juventud que vivió esto que yo te conozco. No quiero decir que es peronista, no es peronista, digamos, pero todo aquel que se crió en su juventud en estos temas vivió estos temas que estamos hablando. Vivió la UE, vivió un colegio con prácticas deportivas, con prácticas culturales, vivió un país que había llegado al 50% del reparto entre el trabajo y el capital, vivió en una época que no existió la desocupación, no existía el desempleo, digamos, para ver que esta Argentina, que hablamos de esta época, llegó en el año 76, porque no se cortó, en el 55 fue un corte político profundo, pero muchas de las organizaciones siguieron, la misma Confederación de Deportes estuvo intervenida 2 años, después tuvo desarrollo deportivo, o sea, el desarrollo deportivo de los clubes llegan hasta el 24 de marzo del 76. Y el 24 de marzo del 76 teníamos un 5% de pobreza y un 3% de desocupación, que es normal en una sociedad que el 3% no trabaje por un motivo o por otro, ¿no? Digamos, no había desocupación, era cero, normalmente era cero la desocupación. Y la situación económica era una situación de un país normal. Bueno, en esa época se crió él, y además es de una familia que vivió él mismo lo cuenta, en un oratorio salesiano. Para que ustedes tengan idea de lo que es un oratorio, es una cosa que crea San Juan Bosco en Italia, en la época del siglo XVIII, ya XIX, donde los chicos vivían. Patio oratorio de los salesianos. Ahí se crió y ahí se hizo hincha de San Lorenzo Jorge Bergoglio, digamos. O sea, que él vivió toda esta historia, vivió la del 73 al 76 ya siendo la máxima autoridad de los jesuitas acá en Buenos Aires. O sea que él lo tiene esto de la comunidad organizada, de la unión del pueblo y su gobernante, él lo tiene muy claro, digamos. Entonces, por eso también es lo que él dice cuando van las autoridades de San Lorenzo de Almagro en 2014 o 2015, creo, cuando salen campeones de la Libertadores, le llevan la copa y él, al recibir la copa, le dice: San Lorenzo de Almagro es mi identidad cultural. Una palabra muy profunda para cualquier argentino y para cualquiera que sentimos a los clubes como nuestra identidad cultural, digamos. Ustedes, no sé si ven lo que yo escribo, pero ¿a dónde me formó? Cuando vos me preguntaste a dónde me formé en el club. La idea de formación de la dirigencia política estuvo muy ligada a los clubes hasta el año 76. Claro, muy, muy claro, Víctor. Ahora, ¿qué políticas crees que se tendrían que llevar a cabo para volver a esta época dorada de la época del peronismo? A ver, yo te podría dar mi idea, o nuestra idea, digamos, pero lo mejor es que se cumpla la ley del deporte, que funcione el Consejo Nacional del Deporte y sea la comunidad argentina la que decida, en esta comunidad actual de hoy, no la del 55, la que decida cuál es la política deportiva que debemos llevar a cabo. Y yo te aseguro que hoy gana, pero por lejos, 90-10, la idea de revivir los clubes de barrio y hacer una política de clubes. Te digo por el conocimiento que tengo de la Argentina, de la política deportiva, pero tienen que ser ahí y no yo o algún otro el que decida, porque si yo me niego a
respetar a la Secretaría de Deporte como un fin, digamos, de la política deportiva, no puedo decir yo qué es lo que hay que hacer. Nosotros en la comunidad organizada, y lo dice Perón, y aprendimos en esto, tratamos de abolir el yo por el nosotros. O sea, que seamos nosotros en su totalidad los que decidamos qué es lo que hay que hacer, tanto en el deporte como en todas las políticas a desarrollar. Y para esto habría que leer el modelo argentino y ver que en el modelo argentino Perón habla de armar un Consejo Nacional que dé las políticas centrales de todas las áreas para la Argentina. Muy bien, Víctor. Bueno, para los que se van sumando, estamos hablando con Víctor Lupo, dirigente político y deportivo, titular del Movimiento Social del Deporte. Víctor, te quería preguntar, ¿qué rol tenés en el Movimiento Social del Deporte y de qué se ocupa? Bueno, el movimiento social del deporte es la continuidad de lo que yo le contaba al principio, fue la Liga Justicialista del Deporte que creamos en el 74, Claro. que después en la época de la dictadura la disfrazamos con otros nombres, cuando estábamos muchos exiliados de lo que integrábamos eso, se llamó Instituto Argentino de Promoción del Deporte, y con eso seguíamos haciendo lío, como dice el Papa. Ya hicimos un gran lío, me acuerdo en la década del 80, un gran escándalo de apoyo a Guillermo Vila, porque la dictadura militar, disfrazada de dirigente deportivo, habían sacado en el diario La Nación una solicitada en contra de Guillermo Vila, diciendo que era un ídolo con pie de barro, porque se negaba a jugar con los dirigentes que estaban en la asociación de tenis, que eran todos de la oligarquía. Tal es así que la reunión para atacarlo a Guillermo Vila se hace en la casa de la cuñada de Martínez de Oz, para que ustedes tengan una idea. Y acá aprovecho para recordarles siempre que no hay deporte sin política, ¿no? Todo tiene que ver con la política, y ya lo decía Aristóteles, que todo hecho o omisión del hombre en una sociedad es un acto político, con lo cual son el liberalismo, el neoliberalismo y las multinacionales las que aprovecharon el triunfo después de la Segunda Guerra Mundial para decir que hay que separar la política del deporte, la política de la cultura. Ellos separan todo, claro, pero ellos son los que mandan y los que dan la política. Entonces, con ese verso, el Comité Olímpico Internacional y el Comité Olímpico Argentino siguen apoyando a las dictaduras, diciendo que no hay que mezclar la política con el deporte. Y eso lo vivieron ustedes este 24 de marzo, cuando uno de los principales dirigentes del Comité Olímpico, con otros más que lo apoyaron, y aún pasados 4 o 5 meses no dieron el nombre de los otros, apoyaron a la dictadura militar, ¿no? Bueno, estos temas son centrales de discusión. El tema de nunca se dejen llevar ustedes los jóvenes de que no hay que mezclar la política con... No, la política está en todos lados. Lo que no hay que hacer es meter en la política partidaria. Pero la política, como acción ¿viste? Del hombre, tiene que estar en todos lados. Y tenemos que discutir en todos lados. Muy claro, Víctor. Y para ir cerrando un poco, bueno, lo que estabas hablando ahora, me lo contestaste un poco, pero ¿cuál crees que es el rol de los jóvenes? O mejor dicho, ¿qué mensaje le daría a los jóvenes con todo este tema Mira, de la comunidad organizada, el deporte, todo en acá conjunto? te voy a dar con 2 frases de 2 líderes, uno el Papa Francisco y el otro Perón. Sí, Papa Francisco en Brasil en su primera gira dijo a los jóvenes argentinos: hagan lío, pero no tanto, abran las puertas de la iglesia, pero no tiren los curas. Perón decía, vayan estudiando y trabajando para reemplazar a los viejos dirigentes, pero no lo tiren por la ventana. No se puede estar tirando un claro, viejo todos los días por la ventana, porque se pierde en la historia. Y lo que ha claro, hecho sí, muy bien el trabajo del liberalismo fue cortarnos la historia. Entonces,
no se habla de historia, esta cosa de la época dorada del deporte argentino, hasta que salió mi libro, nadie habló. Y habían pasado 40, 50 años de esto, ¿eh? Y mucho lo sabía. Después aparecieron un montón de libros de política deportiva, pero hasta ese momento, hasta el año 2004 que aparece mi libro, no se hablaba de este tema. Sabíamos de los perseguidos, eran todas notas en un diario, pero en profundidad de tocar el tema de la política y el deporte, ni los más progresistas intentaban mezclar estos temas. Por eso yo creo que en estas dos cosas es el rol de los jóvenes: hacer lío y ir normalmente reemplazando a las viejas dirigencias sin tirarlo por la ventana. Muy bien, Víctor. Bueno, muchas gracias nuevamente por tu tiempo, por brindarnos esta entrevista. Y bueno, muy bueno lo que estuviste contando para reflexionar y te mando un abrazo fuerte. Bueno, muchas gracias y quedo a disposición de lo que ustedes quieran. Vos mañana les podés dar mi teléfono, mis mails, lo que quieran, a todos los Dale, Víctor. jóvenes ahí, a disposición. Un gran abrazo para todos. Dale, gracias, Víctor. Gran abrazo. Gracias.